Os comentaba que algo que estamos viviendo y hoy de lo que estaré hablando es en parte también lo que nosotros estamos enfatizando y viviendo. Cuando hablamos de la visión, entendemos lo que la palabra dice, que un pueblo sin visión, ¿qué le ocurre? Un pueblo sin visión, pues perece. Pueblo sin visión siempre se regresa a su pasado y vuelve y no puede avanzar. La visión lo podríamos definir como aquello que queremos ser el día de mañana. Cuando alguien te dice, oye, ¿cuál es tu visión? Esa fue nuestra primera conversación entre Lilian y yo. Fijaros lo romántica que fue. Esa fue mi primera aproximación y mis palabras hacia Lilian fue, ¿cuál es tu visión? Y la visión es, ¿qué es lo que yo quiero ser el día de mañana? La misión es algo diferente. La misión es cómo voy a conseguir ser lo que yo quiero ser el día de mañana. La misión tiene que ver con esos pasos que vas a dar, tiene que ver con el cómo. ¿Cómo voy a lograr ser aquello que quiero ser? ¿Cómo voy a lograr aterrizar, concretar la visión? Así que eso tiene que ver pues con estrategias, tácticas, pasos que vas dando. Y luego encontramos el propósito. Y el propósito no tiene que ver con la visión, con aquello que quieres ser el día de mañana, ni siquiera con la misión de cuáles son los pasos que vas a hacer, cómo lo vas a lograr. El propósito tiene que ver con el por qué y el para qué hacemos las cosas. Y concretamente más con el por qué, pero está muy ligado con el para qué. El por qué, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas que nos mueven? Y cuando esto lo trasladamos a la iglesia y pensamos, ¿cuál es el propósito de una congregación? ¿Cuál es el propósito de una comunidad de fe? ¿Cuál es el propósito de las asambleas de Dios como denominación? ¿Cuál es el propósito de la iglesia Jesús Vive a nivel local aquí en Aranjuez? ¿Cuáles son aquellas cosas que justifican la razón de nuestra existencia? Porque el Señor, cuando nos convertimos y nos hacen nacer de nuevo, no nos lleva directamente al cielo. Podría ser una opción, ¿sí o no? Nos convertimos, escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos, tomamos una decisión de fe, Él derrama gracia sobre nuestras vidas, las cosas viejas han pasado, hemos nacido de nuevo, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ya nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, y porque el Señor nos deja en la tierra. A algunos nos gustaría que en el momento de la conversión el Señor ya nos llevara al cielo, ¿no? Y nos ahorráramos todos estos años. ¿Alguno de esa secta? ¿Alguno de ese gremio? Pero no lo hace. Dios no lo hace. Dios nos deja en esta tierra. Entonces nos debemos preguntar por qué el Señor nos deja en esta tierra. ¿Cuál es el propósito? Y a la luz de la Escritura encontramos que la Iglesia tiene tres grandes razones que justifican su existencia. Y cuando digo la iglesia debemos pensar en dos niveles. Debemos pensar a un nivel individual y a un nivel personal, y también debemos pensar en un nivel global o en un nivel de comunidad o en un nivel de congregación. Y hay tres grandes razones que justifican la razón de nuestra existencia. Nosotros existimos en primer lugar por y para adorar a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Una persona que nace de nuevo, su primer gran propósito es adorar a Dios. Una iglesia que deja de adorar a Dios y que la adoración se vuelve irrelevante, se vuelve fría, se vuelve rutinaria, se vuelve superficial, es una iglesia que no justifica la razón de su existencia. Es una iglesia que probablemente su candelero dejó de arder y dejó de brillar y esa luz se apagó. Porque nosotros, la iglesia existe por y para adorar a Dios. Dios nos hace nacer de nuevo para que podamos tener una comunión y una relación íntima, personal con Él y podamos adorarle. Y podamos rendir nuestras vidas y podamos entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Amén. Número 2, la iglesia existe por y para predicar el Evangelio y extender el reino de Dios hasta el último de la tierra. ¿Y cuántos decimos amén? ¿Por qué el Señor nos ha dejado aquí?
¿Por qué el Señor en el momento de mi salvación no me arrebata como a Elías y me lleva en un torbellino de aire y en un remolino de fuego y me lleva al cielo y estoy allí por la eternidad en su gloria? ¿Por qué? Porque hay gente que no ha conocido al Dios que tú has conocido. Porque hay gente que no ha alcanzado la salvación que tú has alcanzado. Porque hay gente que todavía sus ojos no se han abierto a la luz de Cristo, como tus ojos sí se han abierto. Porque hay gente tan necesitada como lo estabas tú y yo cuando no conocíamos a Cristo. Por lo tanto, el Señor nos deja por y para predicar el Evangelio, para proclamar el Evangelio, el famoso querigma, la anunciación, la proclamación, para que podamos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque hay gente muy necesitada. Y Dios nos habla, pero nos habla a través de personas que se acercan a nuestras vidas, ¿sí o no? Y que nos hablan acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del poder que hay en Él para el perdón de nuestros pecados, para salir de la muerte a vida y para poder nacer de nuevo y tener una esperanza eterna. ¿Y cuántos decimos amén? Por lo tanto, la iglesia, y cuando digo la iglesia, me refiero a la entidad y también a las personas que lo conforman. El cristiano o la iglesia que deja de evangelizar no justifica la razón de su existencia. Como iglesia no podemos dejar de predicar el Evangelio. Como creyentes no podemos de hablar de Cristo a las personas que se cruzan en nuestro camino o a las personas que el Señor nos permite que estén alrededor nuestro. ¿Cuántos decimos amén? Como iglesia y como creyentes no podemos tomar la luz de Cristo del Evangelio y ponerlo debajo de las faldas que cubren la mesa para que nadie la vea. Porque si tú y yo no predicamos el Evangelio, no compartimos las buenas nuevas, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque nos da igual las otras personas, porque cuando no buscamos y glorificamos a Dios es porque la adoración se extinguió, pero cuando no predicamos el Evangelio es porque la compasión se extinguió. Y a veces no glorificamos a Dios porque no hay adoración, pero a veces no predicamos el Evangelio porque no hay compasión. ¿Me explico? Y cuando la compasión se muere y se apaga, se extingue en nuestros corazones, es muy fácil que nuestras bocas se cierren y no empecemos a hablar de la solución o de la esperanza que hay en Cristo y que está disponible para sus vidas. Amén. Pero si no predicamos el Evangelio, entonces no justificamos la razón de nuestra existencia. Y es por eso que el Señor nos deja aquí, para que podamos ser embajadores, para que podamos ser heraldos, para que podamos ser representantes. Y no podemos dejar de predicar el Evangelio y no podemos dejar que la compasión en nuestros corazones se apague. ¿Cuántos decimos amén? Así que levantemos también, de acuerdo, a ese fuego de lo que es la predicación. Iglesia en general, no solamente obviamente Jesús vive, pero iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo no puede dejar de mirar hacia afuera y solamente mirar hacia adentro, de internamente, de paredes hacia adentro, sino miremos hacia afuera, veamos la necesidad, veamos el dolor, la angustia que hay y salgamos a predicar el Evangelio. Comenzando en nuestra Judea, en nuestra Samaria y llegando hasta el último de la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Y lo podemos hacer en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en Mercadona, en donde sea. Amén. Y la tercera razón, el tercer propósito por el cual el Señor nos deja aquí y no nos lleva directamente al cielo en el momento de nuestra conversión, tiene que ver con la edificación de un cuerpo. Tiene que ver con la edificación de la iglesia. El creyente o la iglesia que no busca edificar un cuerpo, que no busca discipular, que no busca levantar una comunidad, el creyente que vive de manera aislada, pero que no busca tener una relación fraternal, ya no digo una relación vertical con Dios, sino horizontal, con los hermanos y la familia en la fe que Dios nos ha dado.
cuando perdemos de vista eso, no estamos justificando la razón de nuestra existencia. Tú y yo existimos para edificar una familia en la fe. Amén. Y eso nos hace ser protagonistas y actores principales. Que tú y yo, Dios nos ha dado una familia, unos hermanos y unas hermanas en la fe para que podamos edificar un cuerpo, una iglesia que refleje la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos decimos amén? Dios nos deja en una familia. Y fijaros qué increíble es que el mismo Dios que nos salva de una manera individual y de una manera particular, de una manera personal, es el mismo Dios que ha diseñado que esa salvación, que es personal, individual, esa salvación crezca de manera corporal, crezca de manera fraternal, crezca de manera congregacional. Por supuesto que la salvación es personal, ¿sí o no? Pero el crecimiento y el desarrollo de esa vida nueva en Cristo Jesús es dentro de una familia. Por eso dice 1 Corintios 12 que una vez que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados, es decir, todos fuimos sumergidos, todos fuimos introducidos ¿en dónde? En un cuerpo, según Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12. En el momento de la salvación, el Espíritu de Dios dice que te toma y te introduce en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la familia. Y es aquí, en la iglesia, donde yo puedo amar y ser amado. ¿Sí o no? Es aquí, en la iglesia, donde yo puedo bendecir y ser ¿qué? Es aquí, en la iglesia, donde yo puedo ayudar y ser ¿qué? Es aquí, en la iglesia, donde yo puedo edificar y ser también edificado. Es aquí en la iglesia donde yo puedo poner al servicio de los demás mis talentos y donde yo puedo enriquecerme de los talentos de las personas que forman esta comunidad, ¿sí o no? Es aquí en la iglesia donde yo puedo servir y también ser servido, ¿sí o no? Y para las dos cosas hay que ser humilde. Hay que ser humilde para servir y también hay que ser humilde para ser servido. Que a algunos no nos gusta, ¿eh? Yo puedo servir mucho, pero no me sirvas. Cállate y déjate servir, hombre. Siéntate allí y deja que te pongan el plato en la mesa. Déjate querer. Déjate amar. Déjate también servir. Y es aquí en la iglesia. Y a lo largo y esto nos lleva a un punto también de reflexión. Y a lo largo del tiempo, uno constantemente se va evaluando, ¿sí o no? El Espíritu del Señor nos dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo que el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas, incluso las profundas de Dios, también escudriña nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas. La Biblia y la palabra nos insta a poder examinarnos. Incluso el salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Señor, ¿sí o no? Pablo le dice a los corintios, examinaos, o a los gálatas, que cada uno examine su propia obra. Así que esto nos lleva a un punto de reflexión en los que debemos evaluar cómo están nuestras vidas y cómo está nuestra iglesia en general, ¿de acuerdo? En respecto a estos tres grandes propósitos. Porque fijaros, la idea no es que tenga un poquito de adoración, un poquito de edificación y un poquito de proclamación del Evangelio y que tenga un 33% de adoración más un 33% de edificación más un 33% de proclamación del Evangelio para que me dé un 100% de algo. No se trata de eso. Se trata de ¿qué? De vivir en una vida de una plena adoración al 100%. ¿Y cuántos decimos amén? Se trata de vivir paralela y simultáneamente a esa plena adoración, una vida de plena edificación en la que amo mi iglesia local, amo a mis pastores, amo a mis líderes, amo a mis hermanos y hermanas en la fe, amo los proyectos de esta casa y me comprometo plenamente por y para esta casa porque he decidido que esta sea mi familia.
Y me comprometo plenamente, no al 33% ni al 50%, sino que me comprometo plenamente con la casa de Dios, es decir, con mi iglesia local. Plenamente al 100%. Y luego, lo tercero es que me comprometo con la predicación del Evangelio, con proclamar a Cristo 24/7. ¿Cuántos decimos amén? Y entendemos, obviamente, la expresión todo el tiempo. Me comprometo con predicar, que hay un clásico, una frase clásica que dice: el mejor folleto evangelístico que le puedes dar a una persona no es un trozo de papel, es tu vida. O como diría San Francisco de Asís, predica el evangelio y si necesitas, usa las palabras. Nos comprometemos a predicar con todo nuestro ser el evangelio las 24/7, porque los propósitos que justifican la razón de nuestra existencia deben estar movidos por el amor. Y venimos a la iglesia no por obligación, ni por tradición, ni por rutina. Simplemente venimos a la iglesia porque es lo que queremos hacer, porque es lo que amamos y queremos hacer. ¿Cuántos decimos amén? Y es por amor también que predicamos el evangelio. No es porque viene allí la gran comisión y algunos dicen en lugar de comisión, la gran obligación. No. Pablo lo diría: ay de mí si no predico el evangelio. Y Pablo decía: yo predico el evangelio porque me siento en deuda. Lo dice en Romanos. Me siento en deuda con la gente. Y me siento en deuda no porque la gente me deba algo a mí o yo les deba algo. De alguna manera él se sentía en deuda, no porque la gente le debía algo a él, sino que él se sentía tan enriquecido. Y cuando él se comparaba con las riquezas que él había encontrado en Cristo Jesús, y luego miraba a la gente que no tenía esa riqueza, él veía tal desequilibrio que él se sentía en deuda. Decir, es que lo que yo he encontrado y he visto y he conocido, he experimentado, la gente también lo debe ver, lo debe experimentar y lo debe tener. Y nosotros predicamos el evangelio, ¿por qué? Porque amamos a la gente. Amén. Porque amamos a la gente. Porque, por eso lo decía, está vinculado a la compasión. Y no vamos a hacer una campaña, no vamos a hablarle de Cristo a la gente porque, como he dicho, estamos obligados, es simplemente porque nos identificamos con el corazón de Dios. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque nos identificamos con Juan 3:16. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y vamos a hablar. A veces no necesitamos sentar a la gente y que nos escuchen una hora entera, pero estamos hablando del evangelio con semillas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Sabes que Dios en este caso te puede ayudar. Fíjate, hay un versículo en tu compañero de trabajo, de escuela. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, de hablar de Dios a la gente. Fíjate que pensando en ti y hablando con mi esposa nos venía este pasaje, este versículo de la Escritura. Eso es muy fácil de decir e impacta muchísimo a la gente. Cuando le dices, oye, ¿sabes qué? Cuando me comentaste este problema que tú tienes con tu hijo, ese compañero de trabajo que abrió su corazón, dice, ¿sabes que estamos orando por ti? Son maneras de hablar de Dios a la gente, de construir puentes de compasión, de amor, que eso te va a permitir luego seguir hablando más y más y más. Te vas ganando la confianza, la amistad y el corazón de las personas, y las personas mismas van abriendo su vida, su corazón y van escuchando del evangelio. No es tan difícil, no es tan complicado hablar de Dios a la gente. Simplemente hay que tener el corazón de Dios, identificarnos con Juan 3:16, y cuando los propios discípulos querían despedir y despachar a la multitud para que todos se fueran a sus casas, Jesús los miró y los vio ¿cómo? Con compasión, como ovejas sin pastor. Y dijo, Jesús, de aquí nadie se va, se quedan aquí, los vamos a alimentar. Los vamos a cuidar. Amén.
Y es por eso que debemos entender que la fuerza motriz, la motivación, de hecho en ética, cuando estudias la ética cristiana bíblica, la ética cristiana siempre es una ética del amor. El por qué hacemos las cosas, la fuerza motriz es el amor que nos lleva a glorificar y adorar a Dios, a edificar la iglesia y bendecir y amar mi iglesia local y predicar el evangelio y amar a aquellos que están perdidos. Quiero ir avanzando y cerrando un poquito a este mensaje. Yo te decía que todo esto nos debe llevar a un punto de reflexión. ¿Recordáis? Te he hablado de las 3 grandes razones y propósitos que justifican la razón de existencia, que son lámparas que nunca pueden ni deben apagarse en nuestras vidas, sino que deben estar brillando con intensidad, y hay que echarle el aceite o hay que echarle la madera, el combustible necesario. Y te he dicho que ese combustible, ese aceite o esa madera para mantener el fuego encendido es el amor. Y también te decía, y con esto debemos cerrar, que nos debe llevar a un punto de reflexión. Fijaros, cualquiera que tenga un poquito de tiempo en el Señor y Dios le haya permitido viajar un poquito, te das cuenta que hay iglesias que son muy, muy, muy buenas adorando a Dios. Se han especializado en eso. No voy a mencionar nombres, ¿de acuerdo? Pero hay iglesias, movimientos que se han especializado en adorar a Dios. Incluso te lo dicen, no, nuestra iglesia, nuestro propósito es adorar a Dios. Es a lo que Dios nos llamó. Sorry, pero no es verdad. Perdón, pero estáis completamente equivocados. Están desequilibrados, están desbalanceados. Y te lo digo, no es que Dios nos llamó a ser un movimiento y a una iglesia que solamente se centra en la adoración. Están mal. No están viendo la panorámica general. Están muy equivocados. Y se han centrado tantos en la adoración que luego te das cuenta que no tienen vida de comunidad. No tienen vida entre semana. Viven de domingo a domingo o de reunión en reunión, pero no hay esos momentos fraternales. Esos momentos de discipulado, llámense grupos pequeños o grupos de hombres, de jóvenes, de niños. No hay vida fraternal. Están desequilibrados. Y olvídate de predicar el evangelio. No predican el evangelio ni por el error, ni por error. Y están desequilibradas. Luego yo he visto iglesias que son muy buenas a la hora de edificar. Son increíbles. Tienen programas para niños, para jóvenes, adolescentes, maduros, o luego más de instituto, luego de universidad, programas para mujeres, programas para niños, para hombres, para matrimonios, ayuda social. Son buenísimos a la hora de edificar, a la hora de tener esas relaciones horizontales de hermanos, de compañeros, de amigos. El peligro es que dejan de adorar y dejan de predicar el evangelio. Y con el tiempo se convierten en un club social. Y hay iglesias que dicen, no, nuestro llamado es simplemente el poder tener relaciones y tener una buena comunidad y hacia adentro. Y están desbalanceados. ¿Por qué? Porque han dejado el amor hacia Dios y hacia la adoración, han dejado que esa lámpara deje de brillar o brilla muy poquito, y tampoco ya les importa predicar el evangelio porque dicen que ahí esa gente, los que están afuera, ese infierno y ese caos que está allá afuera, se lo merecen y ellos sabrán lo que estén haciendo, pero nosotros estamos aquí muy seguros dentro de nuestra arca y dentro de estas 4 paredes. Y están desequilibrados, ¿sí o no? Y luego he visto también iglesias donde son increíblemente buenos para el evangelismo, para predicar el evangelio. Son muy buenos, pero a costa muchas veces del bienestar de las propias personas que conforman la iglesia. ¿Me explico? Son muy buenos hacia afuera, pero descuidan lo que está dentro. Es un poco lo que dice, creo que es Cantares o Isaías.
Cuando dice, me pusieron a cuidar las viñas, es Cantares, ¿verdad? Me pusieron a cuidar las viñas y la que era mía, no cuidé. Y son buenos predicando, pero están desequilibrados. Entonces, la idea no es que yo sea muy bueno en evangelismo, pero olvide mi propósito que justifica la razón de mi existencia, que es edificar una iglesia, y que olvide adorar a Dios. El punto de reflexión, y lo he dicho en plan iglesias, pues para hacerlo más general y también para permitir que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Amén. Cuando no entendemos bien estos tres propósitos y no los abrazamos con amor, nos volvemos raros. Nos volvemos, no estamos creciendo bien. Tenemos que crecer bien, amén. Y Dios nos ha dejado en esta tierra, iglesia, para que justifiquemos nuestra existencia, para que amemos a Dios y le glorifiquemos, para que amemos nuestra iglesia local, Jesús vive, y la edifiquemos, y para que amemos a un mundo que no tiene a Cristo y le prediquemos el evangelio de nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y que cada uno de nosotros pueda reflexionar en su vida de adoración, de edificación y de proclamación y decir, Señor, se me está yendo la barca hacia un lado, me estoy desequilibrando, tengo que volver a echar más fuego o más leña a la adoración o al evangelismo o a la iglesia local. Que cada uno se examine y que cada uno haga los cambios que tenga que hacer. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.